eso va a estar bueno. Después obviamente vamos a hablar del 17 de octubre, de las elecciones. Pero bueno, ahí creo que ya la tiene a Úrsula, así que no vamos a esperar más. Y vamos a hablar con ella, porque así somos, no esperamos, arrancamos nomás. Así que súmense que vamos a hablar con Úrsula en vivo. A ver si está Úrsula, a ver como siempre Ami en su micrófono. Ponela si querés en altavoz, a ver si se escucha. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Bueno, Úrsula Asta, periodista, compañera de Encuentro Patriótico y bueno, de Radiográfica, tiene su programa Feas, Sucias y Malas, que es conductora. Bueno, bienvenida Úrsula, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un honor estar compartiendo con ustedes también en la radio que han construido, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, nosotros queríamos hablar un poco porque estuvimos al tanto de que participaste del encuentro plurinacional. Este año se hizo en Bariloche, o Furiloche, como también se dice. Y bueno, yo te queríamos preguntar cómo viviste ese encuentro, que es el segundo año que se llama así, ¿no? Que tiene ese nombre, porque antes era Encuentro Nacional de Mujeres. Y si fue distinto a los años anteriores, cómo se dio, digo, yendo al sur y a Bariloche, cómo se dio ese encuentro. Bueno, en este caso particular, yo viajé organizada con las trabajadoras de prensa. Es verdad que es un destino difícil para quienes estamos en la parte del centro del país, y ni que hablar más para arriba, porque es un destino lejano, porque es un destino caro, es un centro turístico, Bariloche. Así que bueno, un poco haber podido viajar así fue lo que posibilitó estar allá, y a muchas, ¿no? Uno cuando caminaba por esas calles tan particulares que tiene Bariloche, que es un terreno montañoso, muy árido, con subidas y bajadas. Bueno, un poco lo que se veía, que me parece que pasa mucho en los encuentros, es que la mayoría de quienes estamos de forma organizada, ¿no? Quizás en algunos otros, recuerdo ahora La Plata, 2019, como son también lugares tan masivos, imagino que muchas van en grupos, por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, pero en otros destinos es claro como esto del habitarlo de manera organizada, por lo menos en la gran mayoría de lo que significa el encuentro. Bueno, fue el encuentro 36, como vos decís, Sol, fue el segundo que se llama plurinacional, porque ese fue un debate que se dio justamente en La Plata en 2019. Como recordarán, después vino la pandemia, 2020-2021 no se hizo, sí, y se retomó el año pasado y este año. Quizás un poco por las características, si bien fue un encuentro muy masivo para el lugar, se estima entre 70.000 y 100.000 personas. Es cierto que comparado con otros, ¿no? Las 200.000, si no me equivoco, de La Plata o de Rosario previamente, fue un poco más chico, pero aún así muy, muy masivo. De hecho, la gran marcha final que se hizo desde el alto de Bariloche hasta la ciudad, se ve una caravana interminable, ¿no? Con las colinas que un poco daban ese paisaje. Sí, es impresionante. Bariloche tuvo, si tuviera que establecer una característica particular, Sol, más allá de estas cosas que decía, muy atravesado por las elecciones, que son el domingo, ¿no? Sí. Entonces, en cada taller, en cada asamblea, en cada momento en la calle donde hay actividades artísticas, incluso hubo volanteadas partidarias, y en cada lugar se debatió mucho la coyuntura y el devenir de qué vamos a hacer como colectivos organizados, primero frente a las elecciones y también en el país que viene después de eso. Claro, sí, yo te iba a preguntar justamente eso, ¿cuáles fueron las principales discusiones? Entiendo que había una especie de consigna o discusión en torno a el avance de la derecha, ¿no? Y que nos encuentre organizadas y en unidad. ¿Cómo fue eso también, esa discusión? Bueno, por ejemplo, hubo unos talleres nuevos, vieron que siempre hubo más de 100 propuestas de talleres. En esta ocasión
yo no estuve, pero sí estuvieron otras compañeras, se llamaban Antifascismo, que no me quiero atrever a decir que es el primer año, pero creo que sí, si no habrá sido el año pasado, donde bueno, ahí fueron muchas compañeras, porque me contaron que de hecho se tuvo que desdoblar en varias comisiones, y claramente esa preocupación, más allá de lo que se hable, ¿no? Que tiene como esta instancia muy horizontal, ¿no? de cómo se conforma la discusión en esos talleres, muy de abajo, bueno, tiene que ver con la preocupación quizás del momento. Más allá que le queramos llamar fascismo, no importa, más allá de esa discusión, es claro que hay una preocupación en torno a la coyuntura y por eso tantas habitaron algunos de esos espacios. Y ahí yo diría que la gran coincidencia tiene que ver o tuvo que ver con que la libertad avanza no avance, ¿no? Como estar en contra del candidato Javier Milei, discutir lo que él propone, tanto en materia de políticas efectivas como también en esa retórica, en ese discurso que lleva adelante. También una preocupación, más allá de que no gane, de lo que queda en el Congreso, y también una instancia, digamos, instalada sobre un discurso que hace unos años atrás no veíamos. Así que un poco esa preocupación estuvo, y también en muchos casos con definiciones. Muchas compañeras, escuché muchísimas, con el planteo, bueno, no es lo que hubiéramos querido en otro momento, tenemos críticas para hacer, hablando de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero marcando claramente que es importante que el domingo se vaya a votar a Sergio Massa. Que ese escenario permite un escenario de disputa para seguir, obviamente, también se discutía esto de la necesidad de la organización, la necesidad de la militancia, del tiempo que viene, que va a ser difícil en todos los sentidos, pero que es importante ese voto a Sergio Massa para que no gane Milei. Eso se decía así abiertamente y con claridad, es decir, no había medias tintas. Incluso varias compañeras decían, aunque no nos guste, hay que votar a Massa, ¿no? Me parece que un poco eso discurría. Obviamente después había otra expresión política, porque estaba la candidata del FIT también, juntando obviamente sus votos para su espacio, pero te diría que la gran masividad estuvo en torno a esta discusión, más allá obviamente de todas las discusiones sectoriales, de identidades, de sexualidades y todos los planteos que sabemos que tienen los encuentros, que son múltiples, ¿no? Sí, y también en el cierre, en el acto de cierre, no sé si pudiste participar en ese acto, se planteó, como siempre se hace en los encuentros, ¿no? Es por aplausómetro, se decide dónde va a ser la próxima localidad donde se va a hacer el encuentro el año que viene, y se decidió, evidentemente, porque yo vi los videos y era muy evidente, ¿no? Que se ganó la discusión en torno a que sea Jujuy el año que viene. ¿Por qué se planteó Jujuy? Y bueno, ¿qué pensás vos, ¿no? Del año que viene, que vamos a estar allá. Sí, eso me parece que lleva un capítulo. Ahí me están llamando, ahí corté. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Eso me parece que lleva un capítulo aparte, me parece que es otro elemento medular de lo que pasó en Bariloche. ¿Por qué? Porque no solo fue en el cierre. En la apertura, que fue el sábado a la mañana, donde también participé, ya se olía, ya se discutía esto, ya se empezaba a hablar por abajo y se hacía fuerza, y con mucha claridad. Incluso había una delegación del Tercer Malón, que está en este momento un grupo frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires y frente al Congreso de la Nación, pidiendo la intervención federal de la provincia de Jujuy, debido a múltiples cosas, pero en el último tiempo lo que conocemos que es, por un lado, la enorme represión y la lucha que vienen llevando adelante contra la reforma constitucional de Gerardo Morales. Entonces,
ese grupo del tercer malón, esas compañeras del tercer malón, subieron al escenario ya en la apertura, contando su situación y pidiendo que la próxima sede sea Jujuy. Y después te diría que eso se olió a lo largo de todo el encuentro. De hecho, tenemos crónicas previas antes de que sea el cierre, donde nos preguntaban y decíamos, el rumor más grande y lo más probable hasta el momento es que se haga, es que la definición sea efectivamente Jujuy. Y después en el debate por abajo, también me parece que hay otros trazos interesantes, porque muchas compañeras decían, siento que a Jujuy estamos llegando tarde, ¿no? Claro, Se sí. hablaba de Jujuy, es la reforma constitucional de Gerardo Morales, pero Jujuy es Milagro. Tal cual. Y justamente la sucesión de los hechos uno no la puede leer separada, ¿no? Sobre el avance justamente por el pueblo de esa provincia. Entonces, esto estaba muy presente en el bloque de unidad sindical, que hizo una acción. También hubo cánticos por Milagro Sala, por la libertad de Milagro. Así que eso fue atravesando, te diría, distintos momentos, así, de manera suelta, a veces más orgánica o a veces más inorgánica, el encuentro. Entonces se preveía que la definición para el año que viene sea Jujuy. En algún momento se decía Ciudad de Buenos Aires, pero vos viste que Ciudad de Buenos Aires se dice siempre, está siempre. Sí, Bueno, claro, como sí. se dice y después se termina descartando, pero la fuerza estuvo puesta en que sea Jujuy. No sabemos cómo va a ser ese año que viene, o si sabemos, podemos a priori avisorar que el país va a estar en una situación difícil en cualquiera sea de los casos, aunque no son iguales. Me refiero a las elecciones, Sí. pero allí ir al encuentro, que en este caso, bueno, va a ir desde el sur de la Patagonia bien al norte de nuestro país. Tal cual. Y por último, para cerrar lo del encuentro, ¿qué conclusiones pudiste sacar del encuentro? Digo, no sé si tenías ciertas expectativas. ¿Qué pensás de estos encuentros en general? ¿Son enriquecedores? ¿Aportan? ¿No aportan? ¿Faltan cosas? ¿Qué crees sobre estos encuentros? ¿Hay que participar siempre cada vez más? ¿Qué conclusión podrías sacar? Mira, los encuentros, yo es la tercera vez que voy a ir a encuentros. Fui a Rosario, fui a La Plata y ahora a Bariloche. Para quienes no hayan ido nunca, los encuentros tienen una característica muy particular. Primero decir que tienen algo que a mí me gusta decir, y que es como que tiene una marca de identidad argentina, ¿no? Sí. Porque en realidad es un evento único en el mundo. Se realizan desde el año 1986, es decir, muy poquitito tiempo después de recuperar la democracia. Primero se realizó, si no me equivoco, en el Teatro San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, este fue el número 36. Lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es esta definición, primero de sostenimiento, de que se realice, segundo, de que cada vez vayan más personas, porque en un primer momento quizás era, ¿no?, un poco una mala palabra o este estigma sobre el feminismo que me parece que en los últimos años se ha revertido con fuerza, pero te diría que hace 10 años atrás la discusión era otra. Bueno, se han sostenido a lo largo del tiempo, se han masivizado muchísimo. Entonces, además de ser encuentros muy masivos, son encuentros federales, porque van cambiando esta sede con esta forma de aplausómetro, como contabas vos, donde se define, ¿no?, es decir, la gran plenaria o la gran cumbre define la sede, más allá de que después sabemos que algunas están, bueno, van organizadas para dar esta discusión, van organizadas acá para esta discusión, lo cual, digamos, nosotras también lo vemos como, digamos, es válido eso, ¿no? Me parece que terminan dando múltiples instancias. Y quiero decir, para quienes no fueron, es algo tan masivo que a la vez es muy distinto como una vite el encuentro, me parece. Es decir, seguro las experiencias no son todas las mismas, porque estamos hablando de espacios donde hay 200.000 personas, 100.000 personas caminando por el curso de unas cuadras, casi todos en la calle, con excepción de los talleres, pero te vas moviendo por escuelas, o vas a una plaza tal,
donde sabes que se está desarrollando algo. En el medio, en ese trayecto, te cruzas con expresiones artísticas, con otras marchas, con otras asambleas, con discusiones por sectores que han ido realizando distintos sectores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo participé de Trabajadoras de Prensa, que en el marco de los encuentros genera un espacio propio que en este caso fue la quinta asamblea. Pero así como este, que es un ejemplo, lo hacen muchos espacios. Entonces es muy distinta la experiencia que una pueda tener en los encuentros. A mí me parecen instancias que si uno habita con compañeras con las que está organizada, con ideas sobre, bueno, quiero ir a discutir esto, quiero ver de qué se trata esto, son muy ricos, son muy interesantes. Me parece que hay una participación muy genuina y que muchas veces las compañeras que a veces no se animan capaz a hablar en otras instancias, hay como una suerte de sentirse más cómodas, ¿no? Entonces que hay algo, digamos, hay varias cosas que pasan y que permiten discutir desde otro lugar y que atraviesan discusiones políticas, todas discusiones políticas, en algunos casos, bueno, muy particularmente sobre el devenir del país, que en este caso estuvo muy cruzado, pero también otras agendas, diríamos, de sectores, que a veces a alguna le interesa más o menos, y después grupalmente en general se van compartiendo. A mí me parece un espacio rico, me parece un espacio muy interesante, me parece que conviven allí muchos elementos que a veces me cuesta poder ponerlos en palabra porque se da esto tan masivo tal que cual. sin duda alguna no es lo mismo ir suelta que ir organizada, que ir sin plantearte antes lo que vas a hacer que planteándotelo antes, que haber discusión con tus compañeras o no. Me parece que las experiencias cambian mucho, pero a priori invito a quien pueda hacerlo y no lo haya hecho, a que lo haga porque es una experiencia, bueno, única realmente. Tal cual. Bueno, y bueno, nada, muchas gracias Úrsula, y también decirle a quienes nos están escuchando que Úrsula hace poquito, me gustaría decirlo porque fue un acontecimiento, digo que hace poquito fue a Irán, participó allá de un encuentro de periodistas mujeres del mundo. Te quiero felicitar por esa participación, y en otro momento capaz que podríamos charlar sobre eso, que estaría muy bueno que nos cuentes un poco sobre bueno, la situación de Irán y que también hay una cuestión de esto de que atraviesa un poco el feminismo, ¿no? Estas discusiones en Irán, que se piensa una cosa, pero bueno, también en la realidad pueden ser distintas, y también podríamos discutir, o sea, te invitamos a que podamos charlar después otro día sobre eso, que estaría muy bueno. Así encantada, cuando quieran lo hacemos, me encantó. Dale. Bueno, muchísimas gracias Úrsula, y te mandamos un abrazo grande, compañera, y bueno, gracias. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande para ustedes. Chau. Chao, hasta luego.